El paquete económico para el 2023 ha sido entregado desde el 8 de septiembre pasado por el Ejecutivo. Y ese paquete contiene supuestos de crecimiento económico, inflación, tasas de interés, etcétera, pero también todo el presupuesto de egresos y sobre todo, creo, Mauricio, no trae incremento de impuestos. Bueno, pero también hay varias cosas que han sido objeto de conversación y de crítica pública en cuanto a los supuestos de un crecimiento económico cuando vemos que el mundo está como que en una cuerdita floja. Europa sí o sí se va a recesión, situaciones complicadas que van a afectar cuánto dinero vamos a poder Pues disponer. incluso allá donde estás, en Canadá, también ha sido criticado el gobierno por presentar un presupuesto muy optimista, ¿no, Oscar? Ha sido criticado por ser muy optimista, pero también, digamos, la recesión se está volviendo el lobo de la escena, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, pero nomás no termina de llegar y eso sí afecta, digamos, al desarrollo y a la certidumbre económica, que pues, digamos, dicho por Gabriel Llorio, pues es uno de los temas que tratan de atacar con este paquete económico, ¿no? Por eso tenemos para que nos expliques y nos digas la realidad a Gabriel Llorio. Él es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, no, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros creemos que el paquete económico está construido con bases realistas y les voy a entrar al detalle de por qué. No me atrevería a catalogarlo como optimista, yo creo que se establece un rango de crecimiento que va del 1.2 al 3% de crecimiento, pero este rango lo que está compuesto por varios escenarios económicos, si tú bien lo mencionabas, igual Oscar. O sea, el 3% es un rango optimista realmente. Es un rango que es realista en el sentido de la combinación que tenemos de crecimiento con diferentes variables económicas. El presupuesto no solamente se construye con una variable que es el crecimiento, se construye con una serie de diversas variables, inflación, tasa de interés, tipo de cambio. Pero si me permiten muy rápidamente, porque ustedes están hablando de, efectivamente, el mundo parece estarse moviendo a una desaceleración económica, Europa parece estarse moviendo a una recesión, inclusive por las caídas tan drásticas que hay en la producción industrial de la zona europea, inclusive también en la zona asiática hay cierta desaceleración de la economía. No necesariamente eso se está observando en Estados Unidos, pero lo que sí se está observando a nivel global es una potencial desaceleración que está nutrida precisamente por, otra vez, choques de oferta. Pero digamos, si la naturaleza de los choques que vamos a estar viviendo son de oferta, eso implica combinaciones de crecimiento e inflación que se van a mover en sentidos contrarios. Podemos Sí. tener un menor crecimiento y probablemente una mayor inflación, o esto puede ceder si la tensión energética no se materializa. Y en Claro. este sentido es que el escenario que se está viendo, o los escenarios con los cuales se construyó el paquete, toman en cuenta un rango de crecimiento de 1.2 a 3%. Ese rango contiene muchos de los escenarios que algunos analistas ven, pero la base nominal con la cual se construye Puntual sería de 2.1, ¿no? puntual, digamos, la media de eso podría ser 2.2, 2.3, 2.4, dependiendo de los modelos. Ajá. Algunos analistas traen un crecimiento mucho menor, con mayor inflación. Todos esos escenarios fueron tomados en cuenta, incluyendo una potencial desaceleración o recesión en Europa. Incluso los precios del petróleo, que también es otra de las variables que se consideran, pues hasta parece, ahora sí que, ¿Optimista? no, muy por debajo, en un Pesimista. momento. Pero ese lo sacaron por la Hay una fórmula, ¿no? sí, es una fórmula, Tienes que pero tomar 4 años atrás y recuerda que el precio del petróleo nada más que en el 21 la realidad tiene la mala o el costumbre 20, de no no, no, hacerle en caso el a la 20 fue cuando estadística. cayó mucho, ¿no? En 2020 cayó a casi $0 por barril. Ajá. Y efectivamente hay una fórmula en la ley que hay que seguir. Que lleva 4 años atrás, ¿no? Utiliza 10 años hacia atrás y ¡Wow! 5 hacia adelante. Y el objetivo de la fórmula es suavizar. Es un precio muy volátil, de pronto sube mucho, baja mucho. Y cuando uno utiliza esa fórmula, pues su objetivo es suavizar el comportamiento de esa variable en el tiempo. ¿Tienes alguna duda, Oscar? Sí, Gabriel, en el tema, digamos, del precio del petróleo, pues influye también el precio del tipo de cambio. Y pareciera en las previsiones que tienen para 2022 y 2023, pues que estamos, digamos, en un tipo de, o sea, tienen previsión de 20.6 para los 2 años. Es decir, pareciera que estamos en tipo de cambio controlado, aunque no es así. ¿Por qué estamos en esa circunstancia? Lo que hemos observado hasta el día de hoy es que el peso mexicano es una de las monedas que tiene más fortaleza con respecto a los movimientos que estamos viendo a nivel internacional. Es el peso mexicano, el real brasileño, ¿Y el dólar? por ejemplo, y el dólar.
estadounidenses. Digamos, se están moviendo están fluctuando muy poco y la moneda ha sido una de las que más se ha mantenido fuerte o con pocos movimientos con respecto a otras economías emergentes. Hay que recordar también que el peso mexicano es uno de los más comercializados a nivel internacional y además sirve para generar algún tipo de cobertura en otras monedas de países emergentes. Eso lleva a que el peso mexicano se esté moviendo en un mercado más profundo que otras monedas y eso genera una mejor desempeño de su precio. Pero ¿no será que el peso está moviéndose de acuerdo con la misma fluctuación del dólar? O sea, nosotros estamos en la región de Norteamérica, no estamos ni en Europa, ni en China, ni en Latinoamérica, y nuestra mayor relación es con Estados Por eso Unidos, somos ¿no? TEMEC. Efectivamente, y está reflejando también la relación que existe entre México y Estados Unidos en diferentes sectores, como es la inversión extranjera directa, como son las remesas, la balanza comercial que tiene México, altas reservas internacionales. Y hay un elemento, la política monetaria en México también haya generado una tasa de interés real más alta que lo que teníamos hace un par de años. Esto ha generado más flujos de inversión, de tal manera que el peso lo está reflejando. Por eso es que hacia adelante, si la política monetaria sigue subiendo las tasas de interés, probablemente vamos a seguir viendo un soporte en el tipo de cambio y se va a mantener el nivel que estamos observando. Por eso el marco macroeconómico no varía mucho con respecto a la observación de tipo de cambio que tenemos al día de ¿Y hoy. la tasa de interés? ¿Qué será la otra? ¿Y la inflación? La tasa de interés y la inflación obviamente van a seguir moviéndose en la medida en la que, según los modelos tanto del Banco Central como de algunos analistas, pudiera ser septiembre el mes donde se alcanza el pico. Y hay que recordar también que el Banco Central mexicano comenzó a tomar acciones de política monetaria de manera adelantada. Eso empezaría a llevar a que empecemos a ver un control de la inflación o una convergencia hacia el objetivo, tal vez a partir de septiembre o Pues probablemente mira, octubre, ¿no? Ahora sí vamos a prender veladoras porque así sea. Pero, a ver, a ver, aquí la hay inflación. no, inflación, y si en un entorno de esta naturaleza que estamos viendo y un escenario realista de presupuesto, pues es coherente el incrementar el gasto público en un porcentaje que no habíamos visto en todo este sexenio. Voy a tratar antes de pasar a la parte de inflación, porque lo que sí ya se está observando es una caída muy drástica en muchos precios que habían generado presión inflacionaria en los últimos 6 meses, digamos. Menos granos. El ¿no? precio del petróleo está cayendo ya muy rápidamente. También el costo del transporte marítimo se está ajustando y eso lo estamos observando en otros costos en la economía. Si vemos también los costos de movilizar o de entregar mercancías en Estados Unidos también está bajando. Entonces, en ese sentido, pareciera que es posible tener un pico en septiembre o a principios de octubre. Está maravilloso. Esa es la información que tenemos, o todavía faltaría ver que efectivamente se materializa. Pero una vez más, ante los choques de oferta que se están viendo a nivel mundial y sobre todo con un choque de oferta que sería una potencial tensión energética en Europa, precisamente en este momento lo que tenemos que hacer es incrementar lo más que se pueda la inversión pública, que esa es una inversión con naturaleza de oferta, ¿no? ¿Y la inversión pública explica el incremento en el gasto público? La mayor parte del gasto que se está incluyendo en el programa económico para el 2023 es inversión pública. Se está incrementando la inversión pública de 3.1% con el cual se formuló el paquete 2022 a 3.6 con el cual se está formulando el paquete o el programa económico 2023. Pero todo el mundo piensa que lo están metiendo en las obras del Tren Maya, el Istmo, en las emblemáticas, ¿no? y la refinería, ¿eso es cierto? No, la inversión pública prácticamente estaría alcanzando cerca de $1 billón de pesos al año. Si sumamos los proyectos emblemáticos del sureste, no van a llegar ni a medio punto del Producto Interno Bruto, pero sí se están incluyendo otro tipo de inversión física pública. Que son las diferentes modernizaciones que se están haciendo en los aeropuertos, las construcciones, por ejemplo, del aeropuerto de Tulum, carreteras que se están construyendo también, sobre todo en los circuitos turísticos que tenemos en el Pacífico, plantas de licuefacción, son importantes las inversiones en energía. Entonces, la inversión pública, física pública, tiene un incremento importante y está distribuido a lo largo de la República. Claramente los proyectos emblemáticos jalan. También es el caso de educación, ¿no? Están reparando todas las escuelas, también eso explica el incremento. Se están reparando escuelas, también se está normalizando la plantilla. Hubo plantilla eventual que se está incorporando ahora al gasto corriente educativo y eso se está contemplando ahora en el presupuesto. ¿Tienes alguna pregunta, Oscar?
Sí, Gabriel, hablabas de tema de inversión en energía. ¿Cuál es el papel que juega, por un lado, Pemex en términos de este paquete económico? Hablando también, pues obviamente, de los estímulos que pudiera tener y otras inversiones. ¿Cuáles serían estas? Yo creo que las más importantes están relacionadas con fortalecer la extracción y procesamiento de gas, no necesariamente adicional a gasolina. Hay plantas de licuefacción que se van a hacer en la costa del Pacífico y en la costa del Golfo. 403 mil millones de pesos, creo, ¿no? En toda esta parte de extracción de hidrocarburos. Sí, más o menos es lo que suma, incluyendo también inversiones que se tienen que hacer Como en conjunto 1.2% del PIB, eso está en lana. entre CFE y Pemex. Sí. Entre CFE y Pemex. Entre CFE y Pemex hay algunas inversiones en liquefacción, sobre todo proveer de gas y de energía al Istmo y en la zona del sur. En este año, justamente por el choque de los precios petroleros, se ha utilizado el IEPS para contener o taponear, digamos, el incremento de precios. ¿Qué repercusiones ha tenido esta decisión de invertir 300 mil millones de pesos en contener la inflación? Más ¿Ha de 300 resultado, mil, no? ¿no? Un poco. ¿Y qué aristas vemos? Porque no nada más ha bajado la inflación, no ha detenido el incremento. ¿O hasta dónde vamos a poderlo soportar? Sí, se ha detenido el incremento de la inflación. En alguna sesión anterior, un poco explicamos que si la inflación hubiera llegado a 12%, la tasa de interés ahora sería mayor. Tendríamos dos efectos en el sector, en el presupuesto: la pérdida de poder adquisitivo en el presupuesto, pero también del costo financiero por mayores altas tasas de interés. O sea, al contener el incremento de los precios energéticos, ¿cuánto le ayudó a mantener su salario? Por ejemplo, el salario promedio actualmente está en alrededor de 8,800 pesos mensuales. Hubiera sido casi cerca de 7,000 el salario real si se hubiera reflejado ese incremento en Yo los diría, precios. entonces quedaría como en cuánto, de esos 8,000, habrá quedado como en 7,500. Habría quedado en 7,000. Actualmente es 8,000, pero habría quedado en 7,000 si se hubiera dejado que el impacto se materializara en una inflación Ahora, de 11 o 12%. No, en bueno, el caso ya de nos la deuda ponemos a pública llorar. también hubiera sido mayor, ¿las tasas de interés hubieran crecido más? Las tasas de interés habrían tenido que subir más porque hay que recordar que veníamos de una senda de inflación de 8,5 y de pronto llegó a 11,5. Hubiera llegado a 11 o a 12. Eso implicaría que el Banco Central tuviera que ajustar su política monetaria con magnitudes más altas. Veíamos cambios de 75 Tasas a puntos base. 14, 15%, Bueno, Exactamente. ¿no? olvídate, ¿no? Bueno, Más o menos calculamos que ahorramos o se evitó un impacto de 100,000 millones de pesos en el costo financiero solamente por evitar que la tasa o subiera. sea, ese es otro ahorro que no se ha visto, finalmente. Porque no se materializa, Ajá, entonces el digamos, ahorro se evitaste mantiene. el empujón, pues. de salir. Exactamente. Y también hay que poner el foco en el tema de la relocalización de empresas hacia México, cosa que pues también seguramente influirá en ese tema y que impulsará la economía norteamericana, Gabriel. Seguro que Sí, sí. totalmente. Pues ha sido una plática rapidita, ¿no? Rápida, pero muy sucinta Sí. y muy clara de que, pues, en qué ayudamos a los gringos para que no se nos vayan para allá. ¿Qué les llevamos? Unos taquitos por fiestas patrias. Pues ustedes lo han oído como nosotros. Él es Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, aquí en La Billetera.